Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a la conferencia de esta mañana. Me permito presentarles a Lucía Ramón Carbonell. Ella es filósofa y teóloga laica, integrante del área teológica del Centro de Estudios Cristianismo y Justicia de Barcelona. Es profesora de ecumenismo en la Facultad de Teología de Valencia y en la Cátedra de las Tres Religiones de la Universidad Pública de esa ciudad y miembro fundadora de la Asociación Interreligiosa de Mujeres Sofía de Valencia. Pertenece a la ATE, Asociación de Teólogas Españolas, y a la Sociedad Europea de Mujeres Investigadoras en Teología. Ha formado parte del Comité Científico de EFETA, Escuela Feminista de Teología de Andalucía, vinculado a la Universidad de Sevilla. Participa activamente en congresos y encuentros internacionales de redes de mujeres disertando variadas reflexiones, especialmente sobre la lucha por la justicia, la teología feminista, ecumenismo y el diálogo interreligioso. Destaca entre sus numerosas publicaciones Queremos el pan y las rosas, Emancipación de las mujeres y cristianismo, Mujeres de cuidado, justicia, cuidado y transformación, e introducción general a la historia de las teologías feministas cristianas. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Básicamente tendremos la exposición de ella, luego al final, más o menos por unos 20, 25 minutos, un espacio para preguntas, ¿verdad? Para concluir a las 12. Así de que el tiempo es tuyo. Bienvenida. Buenos días a todos y a todas. Agradecerles la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes y poder ofrecer algunas reflexiones que de alguna manera también se han producido en un contexto que es muy cercano a esta casa. La reflexión que voy a hacer sobre la ética del cuidado, la justicia y la transformación social en una perspectiva ética y teológica nace en el contexto de la Fundación Cristianismo y Justicia, o Cristianismo y Justicia, en Barcelona, en la que yo participo como miembro del área teológica y en la que mis compañeros teólogos de allá pues me propusieron trabajar esta temática sobre la relación entre la justicia y el cuidado en una perspectiva feminista. Y me propusieron además escribir un cuaderno de la fundación. Entonces voy a ir comentando, voy a presentar el tema, desarrollando algunos de los elementos de ese cuaderno, de modo que si ustedes tienen luego interés en profundizar y en leer algunas de las cosas que voy a comentar ahora, pues accediendo a la página web de Cristianismo y Justicia, cuadernos, pues pueden encontrar este cuaderno que se titula Mujeres de cuidado. ¿De acuerdo? Ahora explicaré un poco el título al hilo de la exposición. Y me gustaría comenzar planteando cómo en el cristianismo tenemos un concepto muy propio de justicia, que evidentemente entronca con la tradición ética occidental, pero especialmente diríamos la matriz que nutre este concepto de justicia es la ética bíblica, y dentro de la tradición bíblica tiene un papel muy relevante la tradición profética. Podríamos referirnos a otros textos, a otros aspectos que estos días hemos trabajado en unas jornadas sobre la ética de la bendición, la creación, ¿no? La teología de la creación, pero ahora quiero partir de un texto de Isaías, que seguro que ustedes conocen, donde el profeta Isaías plantea lo que dentro de la tradición profética sería la senda de la sabiduría, la senda para lograr la felicidad individual y colectiva, ¿no? Si lo tradujéramos más a la terminología actual. Es decir, cómo encontrar esa felicidad plena, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Isaías vivía en un contexto de una religión muy ritualista, donde pesaba fundamentalmente el aspecto sociológico de la religión, y en un oráculo bastante provocador cuestiona la práctica habitual del ayuno en ese momento. Voy a leerla
y voy a leer el oráculo, que seguramente lo conocerán, pero así lo recordamos. Y me parece que además es muy interesante porque ya en este oráculo Isaías nos está planteando un concepto de justicia que vincula la justicia con el cuidado, ¿de acuerdo? Está articulando estos dos elementos. Grita con fuerte voz, no te contengas, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, muestran deseo de conocer mi camino como si fueran un pueblo que practicara la justicia y no abandonase el mandato de su Dios. Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si tú no te fijas. Miren, el día de ayuno buscan su propio interés y maltratan a sus servidores. Miren, ayunan entre peleas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunen como ahora, haciendo oír en el cielo sus voces. ¿Es este el ayuno que el Señor desea? ¿El día en que el hombre se mortifica? Doblar la cabeza como un junco, acostarse sobre estera y ceniza, ¿a eso lo llaman ayuno? ¿Día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, compartir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne, o no despreocuparte de tu hermano, ¿no? Es lo que dice el texto de Isaías. Entonces brillará tu luz como la aurora, tus heridas sanarán rápidamente, tu justicia te abrirá camino, detrás irá la gloria del Señor. Entonces llamarás al Señor y te responderá, pedirás auxilio y te dirá, aquí estoy. Si destierras de ti toda opresión y el señalar con el dedo y la palabra maligna, si das tu pan al hambriento y sacias el estómago del necesitado, surgirá tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te guiará siempre, en el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotan. Reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre los cimientos antiguos. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Bien, en este texto de Isaías que acabo de leer, fíjense que lo primero de lo que el profeta habla no es tanto de lo que tenemos que hacer, sino de cuál es el camino que nos conduciría a un bienestar integral. Un bienestar además integral y desmesurado, que describe en términos de vida, de abundancia, de plenitud. Es un bienestar que abarca todas las dimensiones de la persona, ¿no? Haré fuertes tus huesos, etcétera, etcétera. Los términos proclaman sanación, reparación, relación, comunión y reconocimiento. Es decir, el concepto de justicia en la tradición profética tiene mucha relación con la dignidad para todas las personas y con estos elementos que acabo de mencionar. Lo que Dios quiere no es un ayuno que es un fin en sí mismo, ni sirve fundamentalmente para agradarle a Él, sino un camino de transformación que es el que conduce a esa comunión plena con Dios y con los demás. Isaías expresa con mucha fuerza una convicción compartida por todos los profetas de que la comunión con Dios se rompe a causa de la injusticia y de la falta de cuidado del prójimo, ¿no? en todas las dimensiones. Es más, las prácticas religiosas divorciadas del cuidado y la justicia no la pueden restablecer, no resuelven el problema. Jesús de Nazaret, continuando con esta tradición profética, también habla de un Dios que es Abba, muy poco religioso, si entendemos la religión como una actividad encerrada en sí misma y separada del resto de la vida. Él es la manifestación o la presencia de un Dios profundamente relacional, para el que la ternura,
el cuidado y la justicia son completamente inseparables de una experiencia religiosa profunda. En esta actitud vital, junto con las prácticas sociales coherentes con ellas, es donde se pone de manifiesto la experiencia de haber sido alcanzado por la gracia de Dios, de ser amado o amada por el amor incondicional y de estar habitado por la divina Sofía, ¿no? Por el Espíritu de Dios. Es ahí donde se verifica, en esta práctica de la justicia y del cuidado, en la línea de lo que hemos leído en el profeta Isaías, donde se verifica la auténtica afinidad con el Espíritu del crucificado resucitado. Muchas veces perdemos de vista esta dimensión de felicidad del Evangelio y lo reducimos a una moral, o lo que es peor, a veces a una moralina, pero las parábolas de Jesús y su forma de ver e interpretar lo que sucede a su alrededor siguen desafiándonos para romper esa lógica con la que muchas veces explicamos el Evangelio, domesticándolo hasta acallar su novedad, incluso hacerlo enmudecer. Desde el Evangelio, justicia y cuidado, equidad y reciprocidad, gratuidad y abundancia de corazón serían inseparables. Esta convicción arraiga en el mismo ser de Dios, y así lo han experimentado los grandes creyentes y las grandes creyentes dentro de la tradición judio-cristiana durante siglos y también hoy. Y especialmente las mujeres, como veremos a continuación. Pero antes quisiera que nos dejáramos interpelar por otros dos textos. El reinado de Dios se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y todo contento vende sus posesiones para comprar aquel campo. El reinado de Dios se parece a un mercader de perlas finas. Al descubrir una de gran valor, va, vende todas sus posesiones y la compra. Este sería un texto para de alguna manera ilustrar en la línea de lo que estaba exponiendo, y el otro es un texto de Lucas, donde Jesús pone como ejemplo de discipulado a una viuda. En presencia de todo el pueblo dijo a los discípulos: guardaos de los letrados que gustan de pasear con hábitos amplios, aman los saludos por la calle y los primeros puestos en las sinagogas y los banquetes, que devoran las fortunas de las viudas con pretexto de largas oraciones. Su sentencia será severa. Y alzando la vista, observó a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del templo. Observó también una viuda pobre que echaba 2 cuartos, y dijo: os aseguro que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque todos esos han echado donativos de lo que les sobraba. Esta, aunque necesitada, ha echado todo cuanto tenía para vivir. Estas dos parábolas, la parábola del tesoro del tesoro y la perla, y el relato de la ofrenda de la viuda, son dos buenos ejemplos de cómo la justicia de Dios, tal y como la entiende Jesús, el profeta de Nazaret, el maestro de sabiduría, para nosotros el Hijo de Dios, rompe todos nuestros cálculos y nuestras pretensiones de eficacia. Si algo ponen de manifiesto estas dos parábolas, la del hombre que lo vende todo y el mercader de perlas finas, es que la vida es, tal y como la entiende el profeta Jesús, difícilmente programable y bastante imprevisible. En las parábolas encontramos con que la felicidad pasa, ¿de acuerdo? La oportunidad pasa, y el mercader que es capaz de responder a esta situación, pues la atrapa, y si no la dejaría pasar, ¿no? Por otra parte, para quienes se rigen por criterios exclusivamente mundanos, de poder, riqueza, prestigio, pasaría muy fácilmente desapercibido el acto insignificante de esa viuda, que desde una lógica más calculadora tampoco tendría demasiado valor. Por lo tanto, la lógica de la justicia de Jesús está en otro terreno bastante diferente. Para Jesús, quienes realmente practican ese camino, esa senda de sabiduría, o ese camino que acabo de describir con el texto profético de Isaías, son personas
invisibles e incluso invisibilizadas socialmente, como la viuda. Nadie presta atención. Él mismo tiene que llamar la atención de los discípulos para que se fijen en lo que acaba de hacer esta mujer. Estas personas a menudo son tratados o tratadas con lástima y con descendencia por quienes se creen justos y cumplidores de la ley. Ellos ven la realidad desde las apariencias y conceden gran importancia al lugar de los sujetos en la jerarquía social y a su dignidad o su pureza religiosa. Y por eso también miden a los otros por su conformidad con la ley. No es de extrañar que consideren justos a los letrados o intachables a los ricos que cumplen los preceptos religiosos y ni siquiera vean a la viuda, ni siquiera se den cuenta de que pasa por allí. Además, esta justicia anunciada por Jesús de Nazaret como buena noticia es presentada en las dos parábolas como salvación, como bienaventuranza, como oferta de felicidad. Es una justicia que está más allá del deber. Desborda el campo de la obligación, de lo normativo o incluso del puro voluntarismo. Nace de otra fuente, que es la abundancia del corazón. Y además se expresa en esta misma abundancia, como hemos visto en la ofrenda de la viuda. La justicia que nos llama a acoger y a practicar el Evangelio es lo que en algún otro texto se llama una justicia mayor, que desborda los criterios estrictamente humanos de justicia. Es una justicia que procede de un amor con mayúsculas desmedido, gratuito e incondicional, del que venimos, que nos llamó a la existencia y que nos sostiene en el ser. Este sería el Evangelio de la creación, ¿de acuerdo? Tenemos el origen y somos sostenidos en la existencia y nuestro horizonte es ese amor que es bendición y es el que nos ha dado lugar, ¿no? Hacia ese amor, dador de alegría, felicidad y plenitud, caminamos, y esa es la buena noticia del Evangelio. De alguna manera, a lo largo de la historia vamos descubriendo cómo el concepto de salvación o de justicia en la Biblia tiene dimensiones que estábamos ahí y que no éramos capaces de percibir. Un buen ejemplo de esto sería precisamente la ecojusticia. Recientemente, como saben, el Papa Francisco ha publicado una carta encíclica, Laudato Si, un documento muy bello, muy interesante, donde precisamente ensancha, apoyándose en la propia tradición bíblica y de la tradición de la Iglesia, de fe y de la espiritualidad de la Iglesia, que ya incluso remitiéndose a Francisco de Asís, ¿no?, el siglo XIII, es decir, una larga tradición, para recuperar este evangelio de la creación, ¿no?, y de la bendición. Hoy en día, en el contexto en el que vivimos ahora, de crisis ecológica, de devastación, nos damos cuenta lo importante que es esta dimensión cósmica de la justicia, ¿no? El cristianismo, como propuesta de vida buena y de buena vida, tiene que actualizarse en cada contexto, y esto nos ayuda a ir descubriendo pues dimensiones de la justicia de la que no éramos conscientes, ¿no?, y que cobran un interés relevante. En este sentido, es importante que la teología, en cada contexto histórico, en cada circunstancia, reflexione y ensanche el concepto de justicia. ¿Por qué? Bueno, porque también este concepto, aunque sea un concepto más teórico o un ideal, es precisamente lo que nos guía y nos orienta hacia dónde tenemos que ir. Necesitamos visiones de un mundo justo que nos permitan orientar la tarea de transformación de la realidad. Si uno no sabe hacia dónde quiere ir, pues es muy difícil que llegue. Estas visiones proféticas, como la que tenía el propio Isaías de justicia, las tenemos que recrear y adaptar también en función de los contextos en los que estamos viviendo. Y en el caso del cristianismo, hablamos de
una experiencia de vida, más allá de un programa, es lo que he tratado de plantear al principio, un modo de estar en el mundo desde la confianza en ese Dios que es amor, que ha dado origen a todo y hacia el que nos dirigimos, y que está arraigada en la fe y la confianza, ¿no?, de la persona y la promesa de Jesús. Es una forma alegre, responsable, generosa de habitar este mundo, donde son centrales el cuidado de los otros y de todo lo viviente y el trabajo en favor de la justicia. En este sentido podemos decir que del Evangelio nace, aunque no lo podemos reducir a una moral, del Evangelio sí que nace una ética, un ethos, una manera de estar en el mundo, un ethos de la justicia y un ethos del cuidado. El Evangelio nos invita a transformar lo que a menudo es tierra hostil o desierto inhóspito en un mundo más humano y en un hogar habitable. Y esto desde la realidad concreta en la que estamos viviendo. Estoy convencida de que una de las tareas más urgentes de nuestras teologías es sacar a la luz y articular esta propuesta de vida feliz, que en algún momento también yo llamo ecosofía, ¿no?, una nueva sabiduría del vivir, ¿no?, que nos atraiga, que nos encante, que nos parezca una alternativa realmente deseable y valiosa y más sabia que esa visión individualista, consumista, del individualismo posesivo del capitalismo, ¿no?, muchas veces neoliberal, que cada vez coloniza más los deseos de las personas y su imaginario, especialmente en el contexto en el que yo vivo, en Europa y en España, ¿no? Es necesario, los teólogos y las teólogas tenemos que ser capaces de hacer una propuesta sapiencial, suficientemente atractiva y sugerente, que dé respuesta a los grandes retos que tenemos hoy y que pueda ser contagiosa para responder a estos grandes retos, ¿no?, de la crisis ecológica, el hambre, la injusticia social, la cultura de la violencia, etc. Rafael Díaz Salazar, que es un sociólogo español, y otros autores, también José Laguna, un compañero teólogo también de Cristianismo y Justicia, han formulado este ethos, ese estilo de vida, como estilo de vida samaritana o cultura samaritana, que también tiene unas profundas resonancias para nosotros, ¿no? Desde la parábola del buen samaritano es un estilo, una manera de vivir y de responder al reto de amar al prójimo, que no solamente está en el corazón del cristianismo, sino también es, diríamos, lo que se llama la regla de oro, ¿no? Está en el núcleo de todas las grandes tradiciones éticas y religiosas, el amor al prójimo como a uno mismo, o al menos el tratar al otro como desees que te traten a ti, ¿de acuerdo? Por lo tanto, desde este ethos samaritano, desde esta cultura samaritana muy propia, enraizada en nuestra tradición, podemos converger con otras espiritualidades, con otras éticas que quieran trabajar en la misma dirección. Y me gustaría continuar hablando un poquito de lo de las mujeres de cuidado, ¿de acuerdo? Yo no sé en Guatemala esto cómo suena, en el título. En España sí que utilizamos mucha expresión, esta expresión de una mujer de cuidado, cuando es una mujer transgresora o peligrosa, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo una mujer fuerte, con poderío, ¿de acuerdo? Esta tiene este doble significado. Uy, cuidado, ¿no? Es una mujer de cuidado, ¿vale? Puede ser positivo y también puede tener una cierta connotación de peligro, ¿de acuerdo? Y entonces cuando a mí los compañeros jesuitas de cristianismo me dijeron, tenías que escribir un artículo sobre un cuaderno, tienes que escribir sobre la ética del cuidado, yo dije, bueno, sí, pero esto no suena a que las mujeres tenemos que estar todo el día cuidando y poniendo flores y estas cosas, ¿no? Y dije, no me gusta nada que se haga esta lectura, y entonces dije, bueno, voy a ponerle este título de mujeres de cuidado para decir, vale, el cuidado también tiene su peligro, ¿de acuerdo? Tiene su peligro. Bueno,
¿Por qué? Porque yo creo que, o lo que yo quiero plantear en esta conferencia es el reto de que hombres y mujeres integremos, articulemos en nuestra ética, y entiendo por ética nuestra manera de estar en el mundo y de actuar, ese ethos, que integremos la justicia y el cuidado como dos elementos inseparables, indispensables para una ética auténticamente humana y auténticamente cristiana. Es decir, sin esa articulación de la ética de la justicia y de la ética del cuidado, que tradicionalmente, históricamente ha estado disociada, atribuyendo una a los varones y otra a las mujeres, ahora después lo explicaré, creo que difícilmente damos cuenta de ese concepto evangélico de justicia que integra las dos dimensiones. Y para esto las mujeres hemos de crecer en unos aspectos y los varones tienen que crecer en otros aspectos, de manera que todos integremos en nosotros esas dos dimensiones, de la justicia y del cuidado. Y quisiera poner otro ejemplo bíblico, que son las mujeres del Éxodo, como paradigma o como modelo de esa articulación entre el cuidado, la justicia y la salvación. Dice Claribel Alegría, que es una poetisa nicaragüense, que la cesta de Moisés no naufragó porque un soplo de amor la acompañaba. Y yo cuando leí este verso me encantó, porque de alguna manera recoge muy bien algo que cuando las mujeres y las teólogas feministas hemos hecho una relectura del Éxodo, pues nos hemos dado cuenta de una presencia ahí olvidada, invisible, como la viuda, ¿no?, que son el protagonismo de todas estas mujeres en la infancia de Moisés, mujeres transgresoras, mujeres de cuidado, sin cuyo cuidado y cuyo atrevimiento, cuya valentía para defender la vida, pues no habría podido salvarse Moisés y no habría existido esa liberación de Egipto y no se habría producido la historia de la salvación tal y como la conocemos ahora. Es decir, si leen ustedes los primeros capítulos del libro del Éxodo, más o menos hasta el capítulo 13, verán esta presencia, ya digo, muchas veces olvidada o invisibilizada de esas mujeres. La primera de ellas es Miriam. Es la primera mujer a la que la Biblia llama profeta, en Éxodo 15:20, y aparece en el libro del Éxodo como enviada por Dios junto a sus hermanos, Moisés y Aarón, para dar respuesta al clamor y al sufrimiento de su pueblo bajo el yugo de los egipcios. Ella va a ser, junto con ellos, con Moisés y con Aarón, protagonista y testigo de esta liberación, ¿no?, de esta acción liberadora inspirada por el Espíritu de Dios, ¿no?, por la divina Ruá. Esta mujer visionaria y valiente, ella es mayor que Moisés, es la hermana mayor, observa desde el principio cómo la providencia de Yahvé va tejiendo la salvación del pueblo, ¿no? Y se va dando cuenta. Y vamos a ver cómo ella va a ser la primera de esa red de mujeres compasivas que protegerán a su hermano del abismo de la muerte y que participarán en ese entramado salvífico que hará posible la salvación y la liberación de ese pueblo explotado y oprimido. Ellas son capaces de ver en esa debilidad de un recién nacido desvalido la salvación de Dios que se está gestando con su fuerza liberadora actuando en la historia, ¿no? Esta mirada, vamos a ver en el Éxodo, que es una mirada básicamente femenina. En un primer momento, si recuerdan la historia, es María la que, bueno, tenemos a la madre de Moisés, ¿de acuerdo? Tenemos primero a las parteras, voy a empezar por el principio. En la narración del libro del Éxodo vamos viendo cómo estas distintas mujeres van a ir tramando, como estaba diciendo, tejiendo, que es una metáfora yo creo muy, muy guatemalteca, ¿no?, porque hay que ver la maravilla de los tejidos que tienen ustedes aquí, ¿no?, esa salvación. Como saben, el faraón había ordenado a sus hombres que arrojaran al Nilo a todos los varones hebreos recién nacidos, recuerdan, ¿no? Pero ahí vamos a tener las dos primeras mujeres. Gracias a la insumisión
de Séfora y Fua, el libro del Éxodo ha conservado el nombre de estas dos mujeres, el niño sobrevivirá. Ellas son como las primeras objetoras de conciencia de la historia, ¿no? Es decir, de la historia por lo menos bíblica. Ellas desobedecen, nos cuenta el libro del Éxodo en el primer capítulo, cómo deciden desobedecer las órdenes del faraón, estas comadronas hebreas, y cuentan una mentira piadosa, ¿no? Dicen que es que las hebreas dan a luz demasiado rápido y entonces no tienen tiempo de matar a los niños, y pues un poco con esta estrategia pues ellas impiden, o sea, salvan a estos niños hebreos, y uno de ellos es precisamente Moisés. Y luego el libro continúa contándonos cómo la madre de Moisés, después de dar a luz al niño, y dice, y viendo lo hermoso que era, es decir, esta belleza del niño, se conmueve y decide esconderlo durante 3 meses. Otro acto transgresor. Tenemos una primera transgresión, que es la de las parteras o las comadronas. Una segunda transgresión es la madre que lo oculta. Pensemos que es difícil ocultar un bebé, ¿no? Él llora, hace ruido, en fin, 3 meses es mucho tiempo. Se jugó la vida, lo esconde durante 3 meses y al final no puede más, no puede ocultarlo por más tiempo y lo lleva al río, ¿no? Al río, y lo deja en una cesta. Y el texto bíblico nos cuenta cómo María, la hermana de Moisés, lo ve todo desde unas cañas, y va viendo cómo la madre, dice el texto literalmente, observaba a distancia para ver en qué paraba aquello. Pero no, esta observación no es no participante, sino que ella decide involucrarse. La hija del faraón descubre la cesta y se encuentra al niño. Otra mujer que se conmueve, que no le importa que sea un hebreo, porque se da cuenta que es un hebreo. Y nos dice el texto que Miriam, María, la hermana de Moisés, está allí viéndolo todo y decide intervenir. Le propone a la princesa que busque una nodriza hebrea que cría al niño, y así consigue que contrate a la madre del niño. Interesante, ¿no? Todo este lío, ¿eh? Cuando el muchacho, tras haberse criado en su familia de origen, crece, se lo llevan de nuevo a la hija del faraón, que lo adopta como hijo y lo llama Moisés, ¿no? Esto es lo que nos cuenta el capítulo 2 del Éxodo, del versículo 1 al versículo 10. De alguna manera este texto refleja una sensibilidad específica de las mujeres que traspasa diferencias culturales, religiosas y temporales. También hoy, en muchos lugares, las mujeres son las primeras en movilizarse para buscar a sus hijos desaparecidos en las dictaduras, en las guerras, o en organizarse y protestar cuando se producen desastres ecológicos y medioambientales que amenazan la vida, la salud y la subsistencia de sus hijos y de la comunidad. Y eso tiene que ver con cómo la cultura, digamos, ha encargado, ¿no?, a las mujeres la tarea del cuidado. Lógicamente, si yo tengo ese encargo social y veo que no hay manera, porque que van a talar los árboles y que yo no voy a tener leña para calentar a mi familia, pues soy la primera que me abrazo a un árbol, como hicieron las mujeres Chipko en Himalaya, ¿no?, y protejo los árboles porque de manera inmediata yo tengo esa responsabilidad, ¿de acuerdo? No es que, por así decir, las mujeres tengamos una esencia diferente, simplemente culturalmente y históricamente hemos tenido esa tarea de cuidado, y la seguimos teniendo en muchas culturas, de manera que esa sensibilidad especial se cultiva y se educa pues desde niñas, ¿no? Estas mujeres de alguna manera siguen en la senda de las mujeres del Éxodo, ¿no? Fijaros que nada se nos dice del padre de Moisés, y en cambio tanto la madre como la princesa deciden ignorar la razón de Estado y, por encima de la despiadada lógica política del faraón, apuestan por la vida. Su sensibilidad para percibir la belleza de la vida, su valor y esa ternura entrañable las convierte en colaboradoras de los planes de Dios y de la obra de la salvación, ¿no? Luego, además, el texto nos habla de que María, cuando se culmina el Éxodo, la liberación, canta, danza con las mujeres en el capítulo 15, y cuando en esta danza de las mujeres, que celebran con sus panderos el cumplimiento de las promesas de la liberación de la opresión de los egipcios,
podemos decir que el Dios de la vida, de la alegría y de la libertad se expresa con ellas, ¿no? Danza en su danza. De alguna manera he traído a colación este texto porque, como decía Gandhi, ¿no? Fijaros que también Gandhi hacía esta observación, y eso que él perteneció a una cultura tremendamente patriarcal, ¿no? Como es la cultura en la India, ¿no? Él decía, si la no violencia es la ley de la naturaleza humana, el futuro pertenece a las mujeres, ¿no? Hacía esta reflexión. Y fíjense que la justicia, entendida como cuidado, tiene mucho que ver con esto que yo acabo de describir, que sería la obra del amor radical, y tiene mucho que ver con la capacidad de vivir en relación, de sentir y de consentir la relación. Y la relación tiene que ver con la capacidad de amar, de comprender, de acoger los sentimientos de los otros, de hacerse cargo de sus necesidades, de reconocer y fortalecer su dignidad, su autonomía, su vida en plenitud. Es decir, es muy difícil que esta obra del amor radical se dé sin esta obra del cuidado, ¿no? Del cuidado. Incorporar la dimensión del cuidado como aquello que nos humaniza es esencial. Una teóloga afroamericana, Beverly Wildon Harrison, que Geraldina y yo tuvimos oportunidad de conocer en San Diego hace unos años, ha definido la ética cristiana como la obra del amor radical. Y ella dice que consiste en las luchas cotidianas por crear comunidades de carne y hueso de amor y de justicia. ¿De acuerdo? Esto sería la ética, lo que caracteriza la ética cristiana. Y ella dice que desde la experiencia histórica de las mujeres, en este caso ella habla de las mujeres afroamericanas, la obra del amor, y por eso ella habla de la obra del amor radical, ¿no? La actividad como forma de amar es central. Y yo creo que esta propuesta puede ser muy inspiradora para una espiritualidad y una ética cristiana del cuidado y de la justicia que preste más importancia a toda esta dimensión relacional. Beverly Wildon Harrison dice que históricamente las mujeres han sido las principales constructoras de dignidad humana y de comunidad a través del cuidado, un cuidado que muchas veces ha sido invisibilizado. Las vidas de las mujeres se han distinguido no simplemente por la capacidad de transmitir la vida, biológicamente hablando, sino de alimentarla y cuidarla, lo cual es también un poder social y cultural. Y aunque nuestra cultura haya menospreciado el papel de la mujer, este poder nutricio es formidable. Las mujeres han sido siempre el vivo ejemplo del poder de la actividad frente a la pasividad, de la experimentación frente a la rutina, de la creatividad y el riesgo frente a los convencionalismos cuando se trataba de cuidar, preservar la vida, ¿no? Toda esta dimensión del amor radical como una dimensión fundamental de la ética cristiana nos muestra a través de la experiencia histórica de las mujeres que este amor radical implica descubrirse como agente recíproco, ¿de acuerdo? Es decir, todos necesitamos que nos cuiden y todos necesitamos aprender a cuidar, ¿eh? Y esto sería una propuesta para universalizar. Es decir, ¿cuándo tendríamos una sociedad mejor y más justa? Aquella donde fuéramos capaces de descubrirnos como seres necesitados de cuidados y por lo tanto personas vulnerables, interdependientes, no cerradas, necesitadas de los otros y al mismo tiempo como agentes de cuidados. Y por lo tanto esta responsabilidad del cuidado no tendría que recaer exclusivamente en manos de las mujeres como lo ha hecho históricamente, a veces suponiendo una sobrecarga enorme por la que las mujeres todavía hoy pagan un precio muy alto, ¿no?
su salud, en sus oportunidades, etcétera, sino que acabaría convirtiéndose en una responsabilidad de todos y de todas, como agentes recíprocos de cuidado, y también en una responsabilidad pública, política. El cuidado de la vida vulnerable, el desarrollo de los niños, el cuidado de los ancianos, de los enfermos, es una responsabilidad pública y política. No se puede dejar simplemente en manos pues, de las mujeres para que lo sigan haciendo como lo han hecho históricamente y ya está. En el contexto español, además, esto es muy, muy importante porque vivimos una realidad en que la mayoría de las mujeres se han incorporado al mercado laboral. Y hace unos años escribía Adela Cortina, una valenciana también, compañera, filósofa, muy querida, escribía ella un artículo en el periódico El País en España titulado La extinción de la mujer cuidadora. Y ella se planteaba esta cuestión, decía, ¿qué vamos a hacer en el ámbito social y político cuando las mujeres, hasta ahora digamos que las mujeres se han ocupado del cuidado y los varones del espacio público? Pero claro, cuando las mujeres ya entran en el mercado laboral, que además es una necesidad económica, ¿quién se ocupa del cuidado? ¿Qué vamos a hacer con el cuidado? ¿Quién se va a ocupar de los cuidados? Bueno, pues ¿qué está pasando en España? Lo que las sociólogas y las antropólogas españolas llaman las cadenas de explotación de cuidados, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que una mujer española que tenga ciertas posibilidades contrata a una mujer extranjera, normalmente paraguaya, boliviana, etcétera, para que cuide a sus hijos. Esta mujer a su vez tiene acá, ¿no?, una niñera que cuida, y la hermana mayor también está cuidando a los niños, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo realmente es trasladar el problema. Lo trasladamos de unas mujeres a otras mujeres más empobrecidas, y esto es injusto, esto no hay derecho, o sea, es una injusticia que clama al cielo. Entonces, además, el cuidado de la casa común y el cuidado de los habitantes de la casa común requiere que nos planteemos la cuestión del cuidado como un tema social y político que no se puede simplemente externalizar. No se puede externalizar. Las mujeres feministas en España, y pues estamos haciendo una reivindicación muy fuerte de esta cuestión, porque nos parece que es una injusticia que clama al cielo. Es decir, tenemos por supuesto el problema de la trata de mujeres y otro tipo de temas, pero el otro gran problema que tenemos es esta cuestión de la externalización del cuidado. Y nuestro sistema capitalista promueve esto porque es funcional para el sistema, pero es profundamente injusto, y esto hay que, diríamos, afrontarlo y proponer alternativas. Y la única alternativa pasa por empezar a pensar una ética y una política donde nos descubramos como agentes recíprocos de cuidado, responsables todos y todas del cuidado y necesitados todos y todas del cuidado. Y desde ahí pensemos pues la sociedad, la economía, no simplemente externalizando los costes, como hacemos también con la naturaleza, ¿no? Porque esto no es viable, y es tremendamente injusto. Si a ustedes les interesa, en el cuaderno yo desarrollo un poco más esta cuestión, ¿no?, del costo social del cuidado y el costo que todavía hoy supone para las mujeres lo que yo llamo la especialización funcional, ¿no? Es decir, las mujeres se deben ocupar del cuidado, los hombres se deben ocupar del espacio público. ¿Qué pasa cuando las mujeres empezamos a contribuir y aportar también en el espacio público? Pues que el tema de los cuidados, es decir, tenemos a mujeres agotadas, extenuadas, ¿no?, por lo que se llama la doble presencia. Muchas de las que me están oyendo pues sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? Yo tengo que ser un agente de cuidado en la familia, pero tengo que ser un agente, diríamos, productivo, ¿de acuerdo?, dentro de la lógica del capitalismo en el ámbito laboral. Y claro, esto nos genera unos conflictos tremendos, y es difícil, ¿de acuerdo? También a los varones que asumen estas tareas les pasa lo mismo, que cada vez son más. Van a encontrar que hay una lógica del capital, que es la lógica que impera en el marco laboral, que es una lógica productiva, que es una lógica también de producción de beneficios, de acumulación, y hay una lógica del cuidado, que es la lógica de la vida, también la lógica de la vida biológica, de la naturaleza,
que entiende de ciclos de regeneración, que entiende de otro tipo de lógica distinta, ¿no? No es lo mismo la lógica de la gestión que la lógica de la gestación. Bueno, pues ahí tenemos que llegar a unos equilibrios que no hemos encontrado todavía, ¿no? Nuestro ámbito político público está pensado para agentes que ni necesitan cuidados ni cuidan. Y esto implica que detrás, en la trastienda, tiene que haber otras personas, normalmente mujeres, que se ocupen de tener listos esos agentes productivos para que sean productivos en el mundo, en el espacio público, ¿no? Cuando las mujeres participamos en ese espacio, necesitamos que otras personas, que normalmente son mujeres en peores condiciones, se ocupen de estos asuntos, ¿no? Claro, esto no, como ya he explicado antes, no puede ser. Lo que quiero plantear es precisamente esto, el reto de una ética de la justicia y una ética del cuidado nos obliga a repensar el contrato social. Es decir, las bases del Estado moderno y del sistema económico y del sistema político, tal y como lo entendemos, como se construyó en la modernidad, desde la Ilustración, está pensado, y esto ya lo explica Rousseau, no hay que educar igual al Emilio que a la Sofía. ¿De acuerdo? La Sofía hay que educarla para que se ocupe del ámbito privado, el Emilio debe ocuparse del ámbito público. Claro, las bases de nuestros estados modernos están pensadas desde esta dicotomía, pero la realidad ya estamos rompiendo estas dicotomías y no nos sirve, no nos funciona. En esta línea sí que me gustaría plantear que estos dos términos de la ética de la justicia y la ética del cuidado, porque quizá algunos de ustedes vengan del ámbito de la psicología y conocerán el trabajo de Carol Gilligan y Kohlberg. Kohlberg es un autor que estudia el desarrollo moral, es uno de los grandes de la psicología en el estudio del desarrollo moral, y Kohlberg estudió los diferentes estadios, desarrolló toda una teoría que todavía se estudia en las facultades de psicología sobre los distintos estadios del desarrollo moral. Y entonces Kohlberg, curiosamente, para elaborar su teoría, trabajó exclusivamente su trabajo de campo lo hizo solamente con varones. Y a partir de su trabajo con varones elaboró unos estadios evolutivos, morales, que no voy a explicar ahora porque sería un poco largo y no les voy a dar una clase de psicología además, pero él colocaba como el nivel máximo lo que él llamaba el nivel postconvencional, ¿de acuerdo?, que representaría la ética de la justicia. Y cuando Kohlberg empezó a pasar sus test de desarrollo moral a las mujeres, estas suspendían, pero mucho, ¿vale? Aparecían como en un estadio muy bajo. Kohlberg al principio pensó que esto se debía pues a que las mujeres tenían menor desarrollo moral, estaban infradesarrolladas moralmente hablando, menos que los hombres, ¿no? Tenían menos capacidad de razonamiento moral. Y sin embargo, una discípula suya, Carol Gilligan, dijo, bueno, no, esto no me convence mucho, voy a ver qué puedo investigar, ¿no? Y ella hizo un trabajo de campo incluyendo ya mujeres y desarrolló toda una teoría que se tradujo en un libro que se llama Una voz diferente, In a Different Voice, que creo que es del año 80, y ella ahí plantea esto de las dos voces, la voz de la justicia y la voz del cuidado. Y entonces ella plantea que la ética de la justicia se centra más en cuando hay que tomar una decisión ética en el valor abstracto y en los principios, desde una actitud, diríamos, más de distancia, sin implicar lo relacional, y en cambio la ética del cuidado tiene una fuerte preocupación por las relaciones y por las consecuencias concretas de las decisiones que se toman para la vida de las personas. Entonces ella decía, claro, las mujeres cuando razonan moralmente tienen más en cuenta, buscan que se preserven los vínculos relacionales y buscan más preservar, diríamos, la vida, y en cambio los hombres van a buscar cuál es la decisión más justa de acuerdo con unos principios morales, según el estudio que hacía Kohlberg, ¿no? Ahí ella plantea, lo
conocerán el dilema de Heinz, ¿lo han escuchado esto alguna vez? El dilema del farmacéutico. Bueno, el ejemplo que ella aplicaba en el razonamiento moral era el siguiente. Un hombre tiene a su mujer gravemente enferma y necesita la medicina, pero no tiene dinero para pagar la medicina. Y el farmacéutico tiene la medicina. ¿Qué debe hacer Heinz? ¿Debe robar la medicina? ¿Qué debe hacer? Porque si no tiene la medicina, su mujer muere. Y entonces este era cuando se lo planteaba Gilligan a los varones, aquellos que estaban, digamos, en el estadio postconvencional, en el estadio superior, decían, no, está claro, la vida está por encima de la propiedad, tienen que robar la medicina, eso es lo justo, que roben la medicina. Esta sería la puntuación máxima según la escala de Kohlberg. ¿Qué decían las mujeres? Lo primero que pasaba es que las chicas, porque esto lo hacían con adolescentes, y las chicas empezaban a dudar. Bueno, pero ¿y no podría Heinz hablar con el farmacéutico y explicarle el problema que tenía y pagarle la medicina a plazos? Porque claro, y bueno, ya, pero esto es salirse del dilema, sí, ya, pero claro, es que si roba la medicina y luego va a la cárcel, cuando dentro de unos meses tenga que volver a pagar la medicina, su mujer se va a morir, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la relación, tenemos el contexto, la búsqueda de la solución moral es distinta, es otra forma de moralidad, es lo que plantea Gilligan, ¿no? No son dos formas opuestas, son necesarias, son complementarias. En la vida necesitamos los principios y los criterios para jerarquizar. Claro, la vida está por encima de la propiedad, esto es un muy buen razonamiento moral. Necesitamos la imparcialidad, pero también necesitamos la vertiente del cuidado. También necesitamos tener en cuenta las relaciones, tener en cuenta las consecuencias, tener en cuenta esa dimensión, digamos, carnal, existencial, que más fácilmente veía Gilligan que era lo que movía el razonamiento moral de las mujeres, que no es que fueran inferiores, sino que era una manera distinta de resolver el problema moral. ¿De acuerdo? Creo que estamos casi a punto de terminar. Muy bien. Bien, por lo tanto, ¿cuál sería la propuesta? Y voy acabando ya. No hay justicia sin cuidado, ¿de acuerdo? Y no hay un cuidado justo en este mundo, ¿de acuerdo? Viendo cómo estamos relegando el cuidado y sobrecargando con el cuidado a las personas más frágiles, más vulnerables, más empobrecidas, ¿no? No hay verdadera justicia sin tener en cuenta la centralidad del cuidado en la vida humana, ¿no? Una sociedad que invisibiliza los cuidados, que no les da un valor, que no los coloca en el lugar central de la vida social, es una sociedad que está en contra de la vida humana tal y como es la vida humana, ¿no? De una vida humana encarnada. En este sentido, Amaya Pérez Orozco, una economista feminista española muy interesante, habla de que hoy, en el contexto del capitalismo globalizado, tenemos un conflicto capital-vida. ¿De acuerdo? Así hay un conflicto entre la lógica de la vida y de la preservación de la vida y la lógica del capital, que bueno, no hace falta que explique mucho más porque sabemos las consecuencias de esto, ¿no? Por lo tanto, si no revisamos esa jerarquía de valores en la economía, en la política, en la educación ética, es muy difícil que podamos resolver muchos de los problemas que ahora mismo tenemos. Y esto implicaría desarrollar algo que aporta Adela Cortina, esta filósofa valenciana, cuando ella habla de que una ética realmente integral debe incluir tanto el sentido de la justicia como el sentido de la gratuidad, ¿de acuerdo? Y me gusta hablar ahí de los bienes de justicia y los bienes que tienen que ver con el cuidado. Es decir, los bienes de justicia es aquello que tiene que ver con los derechos básicos, ¿no? Que no son poco, ¿de acuerdo? Pues alimento, salud, este tipo de cuestiones que podemos exigir en justicia desde lo que es la dignidad humana, los derechos humanos. Ahí nos encontraríamos con los bienes de justicia, pero Adela dice, bueno, pero la ética no está completa
si no incluimos también ahí los bienes de gratuidad. Y sobre esto nos hablan especialmente las religiones y el mundo de las espiritualidades, también espiritualidades laicas. ¿Cuáles son los bienes de gratuidad? Son aquellos que no pueden exigirse como derechos porque tampoco se pueden satisfacer como deber. Los dos son necesarios para una vida en plenitud y por eso también tenemos que aprender a descubrir y estimar tanto el sentido de la justicia como el sentido de la gratuidad. El sentido de la justicia nos lleva a intentar dar a las personas aquello que necesitan para florecer, ¿no? Los derechos humanos básicos, alimento, vivienda, vestido, educación. Pero el sentido de gratuidad nos lleva a ofrecer esos bienes que no se pueden exigir como derecho, yo no los puedo exigir, pero que los necesitamos para ser humanos tanto como la justicia. ¿Y cuáles son estos bienes? El consuelo, la esperanza, el sentido y el cariño. No podemos vivir sin consuelo, no podemos vivir sin esperanza, no podemos vivir sin sentido y no podemos vivir sin cariño. ¿Y de dónde nacen estos bienes? Pues estos bienes nacen de la abundancia del corazón. Es decir, de cuando nosotros descubrimos que somos interdependientes, que nos necesitamos unos a otros. Esto lo descubrimos, por ejemplo, en la amistad, ¿no? Un amigo consuela, un amigo acompaña. ¿Se puede exigir? Pues no los podemos exigir en ninguna ventanilla. Oiga, por favor, deme sentido, ¿de acuerdo? Pero lo necesitamos para vivir, ¿de acuerdo? Lo necesitamos, no podemos vivir sin eso. Este sentido de la gratuidad sería aquello que tenemos que cultivar, que desarrollar para poder articular en un sentido más radical la justicia y el cuidado. Y yo creo que en esto, desde las tradiciones religiosas y en nuestro caso desde la tradición cristiana, tenemos mucho que aportar, porque nuestra ética, la ética cristiana, es una ética del sentido, es una ética de la esperanza, y yo creo que en la medida en que vaya incorporando cada vez más la perspectiva feminista, pues irá siendo más una ética también del cariño, del cuidado y del consuelo. Bueno, pues muchas gracias. Iluminado pues tan magistralmente como lo has hecho. Tenemos unos minutillos por si alguien se anima a hacerle alguna pregunta o algún cuestionamiento. Gracias, buenos días. Yo solo quisiera hacerle una pregunta. Usted en su exposición mencionó la palabra moralina, que también la menciona, como usted también lo dijo, ¿no?, indirectamente, a de la Cortina en sus libros de ética. Ahora, ¿qué significa, así con precisión, la palabra moralina en realidad? Ahora sí, ¿no? Vale. La palabra moralina se referiría a una moral hipócrita que oculta otro tipo de intereses, de manera muy simple, ¿no? Una pátina de moralidad, pero que en realidad no es una moral, diríamos, arraigada en unos principios éticos, ¿de acuerdo? Es lo que sería una moralina. Entonces, bueno, a veces podemos, las personas, ¿no?, utilizar pretextos muy éticos para intereses muy poco éticos, ¿no? Por ahí. Es lo que los profetas llaman hipocresía, y Jesús también de Nazaret, ¿no? También una ética muy superficial, ¿no? Pero sí tiene esa carga negativa también de... Lucía, gracias. Yo me quiero referir al cuidado dentro de la iglesia, como también las mujeres usualmente tenemos ese rol y bastante invisibilizado, ¿verdad? Y
haciendo referencia ahorita que Francisco acaba de abrir, digamos, las posibilidades para las diaconisas, ¿verdad? Acceder a ese rol. Pero pues yo acabo recientemente de leer en esto de Christi Fidelis Laici, ¿verdad? Que ahí justifican, bueno, Juan Pablo II, pero también basado en el sínodo, ¿verdad? Que dio origen a esto. Justifican que la mujer no puede tener el ministerio, el sacerdocio ministerial, porque Jesús no incluyó mujeres entre los 12 apóstoles, ¿verdad? Desde o digamos desde la teología feminista, ¿cómo se plantean eso? ¿Qué respuesta que dan a ese argumento? A ver, yo primero querría destacar una cosa que tú has mencionado al Papa Francisco. Yo creo que él tiene una aportación muy interesante, que sobre esto me gustaría escribir más adelante, pero que yo ya le sigo la pista desde la homilía que hizo en el primer año de pontificado por la fiesta de San José, donde hablaba de San José como custodio, el tema de cuidar. O sea, yo creo que el cuidado es una categoría central para Francisco y es una categoría que él ha universalizado en esta línea, y creo que ahí está abriendo una línea teológica muy interesante, que yo me siento muy, muy conectada, porque veo que él sí que tiene esta lectura y además, bueno, la Laudato Si, el subtítulo ya sabéis que es el cuidado de la casa común, es decir, el cuidado es una categoría central, ética y antropológica. Yo creo que algunas de las posiciones, bueno, muchas de las posiciones de la Iglesia respecto a las mujeres están muy condicionadas por la antropología que haya existido en cada momento histórico, ¿de acuerdo? Tomás de Aquino, por ejemplo, negaba la posibilidad de los ministerios para las mujeres, porque decía que la mujer por naturaleza ha nacido en estado de sumisión, y alguien que por naturaleza ha nacido en estado de sumisión no puede tener la dignidad de un ministro de la Iglesia, ¿de acuerdo? Es decir, Santo Tomás, ¿no? Que además era un hombre muy, muy, muy abierto en tantos sentidos, pero toda su antropología, toda su visión del hombre y la mujer viene de Aristóteles, que tenía ciertas ideas como que cuando en el acto sexual el semen estaba demasiado frío, era un acto, digamos, más fallido, y entonces nacía una mujer. Y así explicaba lo que Tomás de Aquino llamaba la imbecilitas de nuestra naturaleza. Quiero decir, la antropología, somos esclavos, porque vamos descubriendo la llamada del Evangelio, somos esclavos de la antropología de cada contexto. Yo creo que hasta ahora, tradicionalmente, en la Iglesia Católica, la antropología que predomina, todavía hoy que sigue predominando, es una antropología donde se habla de una diferencia esencial entre varones y mujeres. ¿De acuerdo? Las mujeres tenemos una esencia propia, una naturaleza propia que nos destina unas funciones. Los varones tienen otra naturaleza, otra esencia propia que les destina a otras funciones. Yo esto lo veo muy problemático. Creo que tenemos mucho más en común que diferente. Por ejemplo, en la Mulieris Dignitatem, cuando Juan Pablo II habla de la esencia de la mujer e intenta ponerle el cascabel al gato, de cuál es esa esencia, dice que lo más propio de la mujer es la esencia oblativa. Claro, según eso deberíamos ser sacerdotes, ¿no? Porque si nuestra esencia es oblativa, ¿por qué no somos nosotras las que somos sacerdotes? Muchas preguntas, ¿de acuerdo? Pienso que la primera cuestión de base es esta. Según como entendamos la antropología, luego viene la cuestión de los ministerios. Creo que necesitamos seriamente revisar la antropología en la teología católica. Yo recuerdo ya cuando estudiaba teología que en tercero de teología daba antropología teológica, y entonces varón y mujer los creó, igual dignidad,
fantástico, Ruy de la Peña, ¿no? Me imagino que algunos lo habréis estudiado, sus libros, estupendo, yo toda contenta, y de repente en cuarto, derecho canónico. Es que además lo recuerdo perfectamente, ¿no? Toda la jerarquía de ministerios. Podrá ser sacerdote, varón, laico, tal. Claro, esto por una parte. Otro tema es el clericalismo de los ministerios. ¿Qué pasa, no? No hay ningún ministerio en la estructura visible de la Iglesia, es decir, en la estructura jerárquica, en la Iglesia visible, que las mujeres podamos ocupar. Entonces en la Iglesia somos invisibles. Esto es muy fuerte. Los que aquí me escucháis, que sabéis teología, claro, la Iglesia visible es la Iglesia jerárquica. Entonces, ¿nosotras qué somos? ¿Invisibles en la Iglesia? Pues sí. Es decir, es un problema que tenemos bastante serio. Yo creo que en esta línea la decisión de Francisco de crear una comisión de estudio sobre la cuestión del diaconado, una comisión que además es paritaria, de varones y mujeres, de empezar a explorar este tema de los ministerios reconocidos, porque los ministerios los hacemos. O sea, no es que no existan, los estamos realizando. Si las mujeres dejáramos de hacer todo lo que hacemos en las iglesias, no sé yo qué pasaría, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión no es que no tengamos vocaciones o ministerios, es que no son reconocidos, no son visibles. O incluso son invisibilizados, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que aquí hay un reto. Por una parte el tema de la clericalización de los ministerios, por otra parte también esta cuestión, creo que del sacerdocio, de los ministerios ordenados se tiene que revisar, y también me parece que es un tema que hay que tomarlo muy seriamente desde la perspectiva ecuménica. Hoy en día pues tenemos iglesias hermanas como la iglesia anglicana, y todas las iglesias de tradición anglicana que están ordenando mujeres, con las que había un terreno común bastante importante en la cuestión de la sucesión apostólica, y claro, esto supone una ruptura desde la perspectiva católica, así como las ordenaciones de los sacerdotes anglicanos varones son válidas, cuando se ordena una mujer ya no son válidas. Bueno, esto genera un montón de problemas, ¿no? A nivel también ecuménico, y tensiones importantes que yo creo que hemos de reflexionar. O sea, entonces no sé si te he contestado, pero alguna cosa he apuntado, ¿no? Habría mucho más que... es para una conferencia, pero bueno, alguna pista... Yo creo que el camino va por ahí. ¿Alguna otra pregunta, cuestión, interrogante? Muy buen día. Me pareciera que todas estas reflexiones que usted ha planteado, el papel de la mujer en la iglesia, decía qué pasaría si las mujeres dejaran de hacer lo que hacen. Yo creo que habría que estar con una mente más abierta, pensando en el futuro. Usted ha hablado de un hecho histórico, de movimientos históricos, lo que se ha adelantado hasta el día de hoy. Yo creo que la mujer, si vemos en todos los ámbitos, está exigiendo igualdad. Eso no se puede parar, no se puede detener. Entonces la amplitud de todo el apoyo de las ciencias sociales y todo lo que está manifestado, y la misma iglesia, tiene que haber un cambio. No lo podemos ver tal vez nosotros hoy, pero sí se espera y se está dando con el mensaje del Papa una igualdad, una presencia de la mujer. Ahora, cuando usted decía en España, eso ya sea en todo el mundo, que cuando la mujer participa en el trabajo para colaborar, entre comillas, una mejoría en el hogar, la sustitución de la madre por otras señoras, tampoco se puede parar esto, ¿no? Porque, bueno, aquí en América Latina, en Guatemala, si la mujer trabaja es porque quiere colaborar también para el bienestar de la familia, en educación, en comida y todo. Muchas gracias. Ahí vamos, ¿no? Yo creo que se está avanzando en este terreno, pero con demasiada lentitud, ¿no? Algunas personas pensamos que de la misma manera que la Iglesia pues perdió al mundo obrero en parte, ¿no? Hablamos en términos muy generales en el siglo XIX,
desde luego, si vemos los datos yo hablo del contexto español o en Europa, que es lo que yo conozco mejor, hay un éxodo masivo de las mujeres de las iglesias, porque ya es incompatible los roles que las mujeres tienen en la sociedad, que pueden ser jueces, pueden ser presidentas, gestionar económicamente, con su posibilidad de participar y colaborar en los ministerios en la iglesia, ¿no? Y esto yo creo que ahí sí que... Yo recuerdo además al principio del pontificado, Francisco dijo algo que a mí me dio mucha paz, ¿no? Porque este es un tema que me preocupa mucho, y él mismo dijo esto de que le dolía el estado de sumisión en el que estaban las mujeres en las iglesias, que le dolía, que le golpeaba, ¿no? Entonces creo que sí, que es verdad que hay un movimiento histórico, hay un cambio histórico, pero que todavía en la Iglesia Católica hay mucha resistencia a la transformación, ¿no? Pues una institución con muchos siglos, con mucha historia, es complejo, pero bueno, ahí tenemos un reto importante si no queremos perder a las mujeres. Y luego yo también, perdone, yo también pienso que esto es una oportunidad para varones y para mujeres, porque hemos de crecer todos, todos hemos de crecer. O sea, en este sentido, esta perspectiva de reconocer la dignidad de las mujeres, su plena participación, nos enriquece a todos. Es decir, una sociedad, una estructura social, un colectivo que solamente tenga en cuenta una mirada, una de las voces, ¿no? Pues está muy limitada. Es como un ave que quiere volar solo con un ala, no. Limita sus posibilidades y su potencial. Y estamos hechos para la reciprocidad. Varones y mujeres estamos hechos para la reciprocidad. Por lo tanto, crecemos en reciprocidad. Una situación de asimetría y de injusticia nos daña a todos. Buenas tardes, o días todavía. En los ejemplos que nos puso sobre el tema del cuidado, en las escrituras aparece mucho la mujer en ese papel, y en muchos otros ejemplos podemos ver también cómo se han asignado los roles del tema de la ética de la justicia y la ética del cuidado. Se puede abundar en ejemplos donde en las escrituras donde los roles cambien, o también las escrituras, como mencionaba, ¿verdad?, son víctimas de la antropología, en donde no es posible encontrar ese cambio de roles. Se mencionaba también lo del Papa Francisco con relación a lo que él decía de San José, pero es como algo más actual, ¿verdad?, que la preocupación que él ha querido poner en la palestra. Pero ¿se pueden encontrar estos otros ejemplos también? Sí, claramente. Lo que pasa es que hay que tener una mirada, y en esto es en lo que puede aportar la perspectiva de la exégesis y la teología bíblica feminista. Hay que tener esa mirada para descubrir, darse cuenta, por ejemplo, cómo el modelo de Dios que propone Jesús, su Abba, que recuerden que en hebreo es el papá, no es el padre, es un modelo que rompe con la lógica del modelo patriarcal de paternidad de su época. Es decir, es un padre maternal, que tiene entrañas de misericordia, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos en los textos, en la propia práctica de Jesús andaba demasiado con mujeres. ¿A que sí? Es lo que le decían, que siempre andaba, o no, que andaba mucho con mujeres. Tenemos muchísimos textos, es decir, Jesús evidentemente no era un feminista, claro que no, era un varón judío del siglo I, pero rompe los esquemas en algunos aspectos. Y luego en la propia tradición veterotestamentaria tenemos en el Génesis esta idea de que la imagen plena de Dios es el varón y la mujer, ¿no? O sea, esta reciprocidad que está claramente planteada, ¿no? Y luego tenemos también muchos textos donde aparecen imágenes, metáforas sobre Dios, que son metáforas maternales, como el ave, ¿no?, que cuida a sus polluelos,
o la osa que pelea por sus crías en Oseas, ¿de acuerdo? Hay muchas metáforas de este tipo. Lo que pasa es que son metáforas que las hemos soslayado en la lectura, hemos primado otras metáforas. Entonces Dios sí que es pues el pastor, pero no se nos ocurre decir que Dios es la mujer que amasa el pan y de dedicarle una iglesia o dedicarle, ¿de acuerdo? O la que barre la casa. Y está exactamente igual, son los mismos textos. Son ejemplos que pone Jesús. Jesús pone ejemplos en este sentido y de cambio también de roles, ¿no? Por lo tanto, pero ahí hace falta tener en cuenta dos cosas. Primero, estamos ante textos que están escritos en un marco patriarcal que además se han leído desde un marco de interpretación patriarcal. Entonces, si empezamos a leerlos desde otro marco de interpretación, vamos a descubrir muchas posibilidades nuevas en los textos y vamos a ser capaces también de resituar textos a los que les hemos dado demasiada importancia o se han utilizado para justificar muchas veces la exclusión de las mujeres y que bien leídos o bien interpretados no deberían tener el peso que tienen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el texto de Pablo, las mujeres que callen en la asamblea, ¿no? El famoso texto que se ha utilizado y se sigue utilizando para decir que las mujeres no pueden predicar o... A ver, si leemos el texto en su contexto, es una carta dirigida a Corinto, parece ser que en Corinto había mucho lío, había parte de ese lío, habían unas mujeres involucradas, Pablo intenta solucionar o dar una solución a este problema, que es un problema concreto, pero no es un mandato universal. Y es más, piénsenlo, si Pablo dice que las mujeres callen es porque hablaban. Por lo tanto, él está dando esa respuesta ante un problema, pidiendo pues que callen ellas, ¿no? Porque tenían un problema muy serio. El problema que tienen ahora las musulmanas con el pañuelo lo tenían las cristianas, porque empezaron, en el Imperio Romano las cristianas empezaron a quitarse el velo, que era un signo de pudor, y entonces en la sociedad romana esto ya era como muy intolerable, ya era complicado un Dios que se había hecho hombre, que había sido crucificado, como para que encima fueran las mujeres quitándose el velo y hechas unas desvergonzadas y hablando en las asambleas, cosa que no hacían las romanas, ¿de acuerdo? Y esto generó mucho conflicto, o sea, muchos de los posicionamientos de Pablo tienen que ver con este contexto, hasta qué punto el contexto cultural en el que Pablo anuncia el Evangelio ya era capaz de admitir más novedad, ¿no? Y lo mismo pasó con la esclavitud. Pablo tampoco... En el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla en las cartas, cuando habla de la esclavitud, a un esclavo le dice que vuelva con su amo y que se someta, ¿no? Y al amo que lo reciba y que no lo castigue. ¿Decimos por esto que Pablo está defendiendo la esclavitud? Pues no se nos ocurre, ¿no? También esta lectura de la Biblia en esta clave, pues está por hacer, aunque ya se ha hecho mucho, ¿eh? En este sentido yo les animo a que lean las distintas teologías bíblicas feministas que nos han ayudado a descubrir otra dimensión de los textos, muy importante. Muchas gracias, Lucía, pues por habernos iluminado, ¿verdad? Y por habernos animado y alentado a volar con las dos alas, ¿ya? Y quiero invitar también a Eddie, pues para que cierre este espacio, el que pues ha sufrido y gozado con él. y bueno, pues con esto muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer en este momento, pues fundamentalmente a ti, Lucía. Creo que en la medida que nos vayamos involucrando y pensando y reflexionando, pues con la iluminación que tú nos has dado, podemos soñar realmente con una transformación de la sociedad y con una Guatemala realmente diferente, ¿verdad? Porque me ponía a pensar con todo lo que decías, que hoy por hoy, si el Papa Francisco abriera el sacerdocio o cualquier ministerio a las mujeres, lo triste sería que en nuestras sociedades habría una terrible resistencia y nuestro corazón también, ¿verdad? Y eso habría que transformarlo antes de cualquier cosa, antes de cualquier institución, nuestro corazón, que tiende a institucionalizar incluso el amor, ¿verdad? Entonces, también quiero agradecer
de verdad, de una manera muy especial al núcleo de mujeres, porque nos ha dado justamente esta caricia de pensamiento, ¿verdad? Este cuidado de ternura, y sin ellas, sin el esfuerzo de cada una de estas personas involucradas y con ese corazón nuevo, esto no podría haberse compartido acá en la universidad, ¿verdad? Estamos muy agradecidos y pues también esperamos que esto que tú has sembrado en nuestro corazón pueda también rendir frutos en nuestro diario convivir, en nuestras familias, con nuestros estudiantes acá en la universidad, e ir poco a poco, pero eso sí, con un paso seguro hacia una transformación. Ayer mismo, que era una señora amiga de mi esposa, nos visitaba, ¿verdad? Nos decía, muy seria, ella nos decía, no, mire, ahora que ya es papá de una niña, entonces no olvide, me dice, porque hay que empezar con la educación y la disciplina muy temprano, dice. Entonces, procúrenle enseñar el cuidado y la limpieza lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, eso me quedó resonando, ¿verdad? Solo porque es amiga de ella, no mía. Pero ese es el pensamiento incluso cultural que creo que nos hace tanto daño. Muchísimas gracias en nombre de Pastoral por su presencia acá, ¿verdad? Muchas Bendiciones. Gracias. Muchas gracias.